Bienvenidos a esta entrega del curso de bioquímica. Hoy veremos lo que son inhibidores enzimáticos, veremos cómo afectan la cinética enzimática y veremos el comportamiento de los inhibidores frente a la enzima y qué finalidad tiene. Para poder comprender un poco la inhibición enzimática, tenemos que tener en cuenta algunos elementos que ya hemos abordado en videos anteriores de las bases generales de las enzimas y la cinética enzimática. Entonces lo primero que tenemos que recordar es, primero, que una enzima actúa sobre un sustrato y la interacción enzima-sustrato se da en un lugar que se llama centro activo o sitio activo. Allí una serie de elementos que son la región catalítica y hace una interacción con el sustrato, la enzima con el sustrato y hacen un proceso químico que transforma el sustrato en un producto. Hay que tener en cuenta entonces que la ecuación neta nos permite determinar dos tipos de semirreacciones, una que se llama una reacción del equilibrio de formación del complejo enzima-sustrato y la otra el complejo de transformación del sustrato en producto. Entonces allí tenemos que tener claridad dónde actúa un inhibidor y qué es la definición de inhibición. Allí es donde vamos a entrar en detalle propiamente dicho. Entonces, un inhibidor de una enzima es un compuesto que se enlaza con la enzima e interfiere con su actividad. Vemos en esta imagen cómo está interfiriendo y estos inhibidores pueden activar o pueden actuar de manera que evitan la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué hacen? Promueve la K-1, determinando entonces un valor de la deformación del complejo enzima-sustrato o impidiendo la formación del enzima-sustrato, ese complejo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder entonces que va a aparecer una constante que se llama la constante de inhibición. Y esa constante de inhibición podrá ser medida matemáticamente como lo observamos en esta ecuación. Vemos entonces que la constante de disociación en la ecuación propiamente dicha, que sería K-1, nos podría determinar una constante inhibitoria, una constante de inhibición. Los inhibidores entonces pueden actuar evitando la formación del complejo enzima-sustrato o bloqueando la reacción química que lleva a cabo la enzima. Por regla general, los inhibidores son moléculas pequeñas que se unen en forma reversible con la enzima cual están inhibiendo. Las células contienen muchos inhibidores enzimáticos de manera natural. ¿Por qué? Porque recuerden que la enzima, siempre y cuando esté presente, va a seguir actuando todo el tiempo. Estos inhibidores juegan papeles importantes en la regulación de los metabolismos, tema que veremos después. Los inhibidores normalmente pueden también ser algunos medicamentos. Los medicamentos también pueden ser inhibidores y algunos venenos también pueden ser inhibidores enzimáticos. Los inhibidores se pueden unir en forma covalente con la enzima y causan que la inhibición sea irreversible. En este caso, la mayor parte de inhibidores irreversibles se llaman tóxicos y será parte de la toxicología. Ahora miremos, los tipos básicos de inhibición reversibles son tres: la competitiva, la acompetitiva y la no competitiva. Estos se pueden diferenciar de manera experimental por sus efectos en el comportamiento cinético de la enzima, afectando velocidad máxima, constante de Michaelis y el comportamiento cinético propiamente. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres sucesos frente a enzimas que son micaelianas, que es muy común a nivel biológico. Comencemos entonces con la inhibición competitiva. Los inhibidores competitivos son los que se encuentran más comúnmente en la bioquímica. En la inhibición competitiva, el inhibidor solo se puede unir a la enzima cuando la enzima está libre, específicamente su sitio activo. Quiere decir entonces que el inhibidor entra en el sitio activo o en el centro activo y compite, de ahí su nombre, por la enzima, compite con el sustrato. La inhibición competitiva se observa en esta imagen y vemos cómo solamente se da la formación del complejo enzima-sustrato si el sitio activo está libre de inhibidor. Ahora, si el sitio activo está libre y el inhibidor se ancla antes que el sustrato, se va a formar el complejo
enzima inhibidor, lo cual va a afectar el proceso catalítico y no se da la transformación del sustrato en el producto. Entonces, cuando un inhibidor competitivo se une con una molécula de enzima, esa molécula de sustrato no se une a la enzima. Entonces, en otras palabras, el sustrato y el inhibidor compiten por unirse con la enzima en el sitio activo. A nivel cinético, desde el punto de vista cinético, podemos observar que un inhibidor competitivo afecta la cinética micaeliana cuando se aumenta la constante de Michaelis y la velocidad máxima permanece constante, como observamos en esta imagen del proceso de la hipérbola rectangular. Vemos cómo en la imagen de color azul vemos sin el inhibidor y vemos cómo la enzima actúa y alcanza una velocidad máxima con una constante que llamamos constante de Michaelis. Pero cuando adicionamos el inhibidor, vemos cómo se inclina un poco la cinética de orden 1, se va dando una inclinación y se observa cómo la velocidad máxima permanece constante, pero la Km cambia, lo que llamamos una constante de Michaelis aparente. Entonces, a nivel lineal, vemos cómo se inclina el gráfico de Lineweaver-Burk, vemos cómo la pendiente empieza a aumentarse con el inhibidor, pero en este punto el inhibidor competitivo tiene el mismo punto de intersección con el eje Y, y lo que cambia es el punto de intersección con el eje X. Luego, recordando esa ecuación de Lineweaver-Burk, vemos cómo se observa en esta imagen que la Km cambia y la velocidad máxima permanece constante, un elemento clave en la determinación cinética de un inhibidor. Pasemos al siguiente nivel de inhibición, y es el inhibidor no competitivo. Los inhibidores no competitivos se pueden unir a la enzima solita o también se pueden unir a la enzima cuando esté en el complejo enzima-sustrato. O sea, significa que el inhibidor tiene un lugar diferente al sitio activo y por ende se llama no competitivo porque no compite por el sitio activo de la enzima con el sustrato. Observamos en esta imagen cómo la constante inhibitoria se puede dar en dos puntos. Uno, al inicio, cuando la enzima está libre, o dos, en el proceso de formación del complejo enzima-sustrato. Estos inhibidores no son análogos del sustrato, no se parecen químicamente y no se enlazan en el mismo sitio como hemos hablado. Este caso clásico de inhibición no competitiva se caracteriza porque cinéticamente hace una disminución de la velocidad máxima. O sea, que cuando vemos la ecuación de la hipérbola rectangular, vemos un cambio en la velocidad máxima, apareciendo una velocidad máxima aparente menor a la velocidad máxima original, como vemos en esta línea roja. Cuando adicionamos el inhibidor, la velocidad máxima cae, pero la constante de Michaelis permanece constante. La constante de Michaelis permanece igual, no se afecta. O sea, que en un inhibidor no competitivo, lo que cambia es la velocidad máxima y quien permanece igual es la constante de Michaelis. O sea, no hay constante de Michaelis aparente. Linealmente observamos cómo en la ecuación de Lineweaver-Burk vemos en este gráfico cómo se aumenta la pendiente del gráfico, permanece constante el punto de intersección con el eje X y lo que varía es el punto de intersección con el eje Y. Luego deducimos cinéticamente que la constante de Michaelis permanece igual y las velocidades máximas difieren con las de la enzima no inhibida. Y es allí como uno observa el comportamiento cinético de un inhibidor no competitivo. Aparece la tercera y última forma que se llaman los inhibidores acompetitivos. Estos inhibidores solo se unen al complejo enzima-sustrato ya formado. No reconocen a la enzima libre, o sea, que el inhibidor
debe esperar la formación del complejo enzima-sustrato, como observamos en esta ecuación y en esta imagen. En la inhibición acompetitiva se disminuye la velocidad máxima y, por conversión, también algunas moléculas de enzima quedan en forma inactiva, formando un complejo que se llama un complejo triple enzima-sustrato-inhibidor. En este caso, también se afecta cinéticamente la constante de Michaelis. Entonces, esta constante se desciende, como observamos en esta imagen. Esto significa que cuando observamos la ecuación de Lineweaver-Burk y la formación del gráfico, vemos cómo se forman líneas paralelas a la gráfica de la enzima sin inhibidor, y cuando lo comparamos con el inhibidor, lo que sucede es que estas gráficas contienen la misma pendiente, pero cambian desde el punto de vista de la intersección con el eje X y con el eje Y. Luego, un inhibidor acompetitivo cambia totalmente la constante de Michaelis, produciendo una constante aparente, y una velocidad máxima también cambia desde el punto de vista de una velocidad aparente, una velocidad máxima aparente. Bien, hemos terminado con este pequeño video explicando cómo se dan los procesos enzimáticos de inhibición y cómo esto modifica la cinética enzimática micaeliana. Vimos los tres tipos de inhibidores: competitivo, no competitivo y acompetitivo, y estos tipos de inhibidores se llaman inhibidores reversibles, inhibidores que son muy comunes a nivel biológico, y veremos un poco esos tipos de inhibiciones luego cuando veamos metabolismo. Muchas gracias por estar en estos videos y nos vemos en las próximas entregas.